Una de las preguntas que seguramente nos hemos hecho es ¿por qué es que las pérdidas duelen tanto? No solamente pensamos en esta situación que estamos pasando ahora, seguramente usted podrá pensar en muchas de las situaciones en donde ha vivido experiencias de pérdida de situaciones, de condiciones, de seres queridos. ¿Y por qué es que nos duelen tantos? Porque muchas veces las pérdidas provocan que finalmente nos estanquemos emocionalmente. Siempre uso esta ilustración, ¿verdad? Nuestra vida debería fluir como un río. Pero ¿qué sucede cuando el río se estanca? ¿Qué sucede cuando una parte del río hace una poza y se queda allí solamente un poco de agua y deja de fluir? Lo más probable es que a causa de las temperaturas, del calor y de las condiciones, luego de un tiempito usted va a ver que esa pocita está llena de musgo. Si la tierra es bastante fértil, seguramente va a encontrar que hasta da olor esa poza que se quedó estancada. Y con el tiempito va a descubrir que le salieron sapos. Y de alguna manera eso es lo que nos comienza a suceder a nosotros. Y después que salieron los sapos, si el calor siguió siendo fuerte, lo más probable es que esa poza se va a secar. De alguna manera esto es lo que nos comienza a suceder también a nosotros. Las pérdidas nos provocan que a veces nos estanquemos emocionalmente y comenzamos a vivir en todas estas situaciones. Comienza a salir en nosotros sensaciones, expresiones, sentimientos que no sabían que teníamos y que estaban allí. Entonces comienza a aparecer esta especie de musgo en nuestro ser. Con el tiempo sentimos que las cosas no van a resultar como nosotros queremos, entonces es como que esto ya se empezó a tomar olor a que está todo podrido. Y cuando eso sucede, después aparecen sapos en nuestra cabeza. Y si esta situación continúa, sentimos como que nos estamos secando. Estamos viviendo exactamente los mismos procesos que sucede cuando ese río deja de fluir. Así que aquí tenemos estas opciones. Y en muchas de ellas es cuando nos convertimos finalmente en esclavos de nuestros sentimientos y de nuestros estados de ánimo, porque sencillamente no sabemos cómo salir de esta situación, no sabemos cómo resolverlos. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo estás llevando esta situación? ¿Cómo ves estos procesos en tu vida? ¿Estás siendo todavía un río que está fluyendo? ¿O por ahí ya sos una lagunita y capaz que a los sapos ya comenzaron a dar vuelta por ahí? Lo que pasa es que las emociones muchas veces terminan siendo ataduras y lo que es peor son ataduras autoimpuestas. Somos nosotros los generadores de esas ataduras a nuestras emociones y que no nos dan la libertad como para aprender a aprovechar los vientos que son contrarios. Una de las cualidades que tienen los veleros es que pueden navegar con viento a favor o pueden aprovechar también el viento contrario. Y nosotros posiblemente cuando tenemos viento a favor somos tremendos, ¿verdad? Cuando las cosas vienen bien y hay alguien que nos está influenciando y las cosas ayudan para bien, somos de verdad expertos. Pero cuando cambia el viento, cuando cambia el rumbo de la historia, lo que tenemos que generar es un nuevo aprendizaje. ¿Y ahora cómo hago para utilizar el viento contrario? En otras palabras, necesitamos desatarnos de estas emociones, de las ataduras autoimpuestas, y de alguna manera esa es la llave que vamos a utilizar para el éxito. La otra cosa es que muchas veces las pérdidas nos hacen sentirnos mentalmente derrotados. Porque de alguna manera el éxito es el producto de manejar adecuadamente las pérdidas y los fracasos. Si usted es un emprendedor, sabe de qué estoy hablando. Si usted es una persona que
que ha desarrollado su propio negocio sabe exactamente de qué le estoy hablando. Si usted es alguien que lidera, si usted es alguien que lleva adelante planes, proyectos, si tiene gente a su cargo, si usted es una persona de influencia, sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? En donde para poder manejar las situaciones tenemos que adecuadamente entender cómo es que funciona esta situación de las pérdidas y los fracasos. William Ward, un escritor contemporáneo, dijo: los hombres, como los puentes, están diseñados para llevar una carga por un momento, no la combinación de muchos años al mismo tiempo. Si acumulamos cargas, hay un punto de resistencia, hay un punto de inflexión. Podemos haber diseñado el mejor puente, pero si sobrepasa la capacidad para la cual fue diseñado, vamos a tener problemas. De alguna manera eso es lo que nos está pasando y lo que le está pasando a algunas personas. Entonces, mire, déjeme hablarles de algunas situaciones que vamos a llamar de trampas. Porque muchas veces nosotros mentalmente y en nuestras propias emociones nos colocamos trampas, y en esta manera de charlar, en este diálogo interior, aparecen las expresiones como yo debería, o yo hice, o yo no hice, y esas trampas muchas veces nos juegan en contra. Una de las trampas es no queremos cometer errores. Y eso es porque generalmente las pérdidas nos detienen, nos paralizan en el avance que teníamos. Y nos cuesta tomar decisiones porque tenemos miedo a equivocarnos. De tal manera que el error o el temor a cometer un error más puede generarnos ese detenernos. La segunda trampa es que las pérdidas generalmente nos desgastan. Usted seguramente ya lo ha experimentado, yo lo estoy experimentando. Muchas veces nos desgastamos físicamente, nos desgastamos emocionalmente. Entonces entra este elemento que llamamos el de la fatiga, ¿verdad? En donde nuestro punto de resistencia pareciera que ya está llegando a ese límite. Y esa es otra trampa, la trampa de la fatiga. La tercera es la trampa de la comparación. Muchas veces las pérdidas también nos hacen sentirnos inferiores a otras personas o a otros compañeros o a otras situaciones donde pareciera que los otros la están llevando mejor o que tienen ciertas condiciones mejor a las nuestras. El tema es que compararnos nunca nos va a llevar a un buen lugar. Es una trampa. Y compararnos en este tiempo es una trampa todavía más grande. La cuarta cosa es la pérdida de tiempo, o el tiempo que vamos a utilizar, o el tiempo que en este tiempo justamente desconocemos. Las pérdidas nos hacen dudar, y entre más dudamos, más tiempo nos van consumiendo. Es mejor a veces tomar decisiones, aunque éstas sean equivocadas, y no alargar la situación de tal manera que nos cueste muchas veces tomar determinaciones a tiempo. La quinta cosa o la sexta cosa que a veces nos preocupa es qué dirán los demás. Esa es la opinión pública. Y esa es una de las pérdidas que también nos paralizan. He visto personas haciendo una serie de cosas en este tiempo para no perder esa vigencia. Y claro, todos de alguna manera estamos en esto. El que tiene su negocio, el que tiene su empresa, de alguna manera quiere decir: aquí estoy, che, no se olviden de mí. Me gusta leer a veces algunos estados de WhatsApp en donde algunos ya han directamente puesto, ¿sí? Fulanito, por favor, pasa a pagarme. Es una especie de escrache. Es una trampa. Las trampas de la opinión pública pueden llegar a paralizarnos y a tomar decisiones que no son las más adecuadas. Está también la trampa del autoimagen, ¿verdad? Esa es la pérdida que nos afecta negativamente en cómo nos vemos a nosotros mismos. Una de las cosas que provoca la frustración es esa. Es que comenzamos a vernos a nosotros mismos como
en una condición de incapacidad de hacer las cosas. Y eso es porque olvidamos de todas las cosas buenas que hemos hecho. Generalmente no recordamos las buenas, recordamos las malas, y las malas de las cuales no sacamos lecciones. Entonces, una trampa es ocuparnos mucho de nuestra propia autoimagen, porque seguramente lo que más van a resaltar son cuestiones negativas, cómo nos vemos a nosotros mismos en estos casos. Así que quítese o desátese de todas estas cosas, del error, de la fatiga, de la comparación, de la falta de tiempo, de la opinión pública y aún de la imagen. Pero tenemos al menos otras 5 cosas más. Las trampas de quedarnos sin motivación, de la pérdida de la inspiración. Una de las cosas que yo he insistido mucho es que hay 2 momentos en donde nuestra cabeza puede resultar en algo tremendamente creativo, donde las neuronas comienzan a funcionar de una manera extraordinaria. Una es cuando estamos aburridos y otra es cuando estamos en un proceso de depresión o de crisis. Increíblemente, muchas veces en el aburrimiento, y para combatir el aburrimiento es que comenzamos a desarrollar una serie de ideas, usamos mucho más nuestra imaginación y eso nos puede dar ideas fantásticas. Una de las maneras de motivarnos justamente es esa, es pensar, es crear cosas, inventar cosas. Me divierto mucho en este tiempo. En mi propia casa hemos inventado una serie de comidas, ¿sí? Me he vuelto experto en algunas comidas de origen natural. Ya sé cómo hacer leche de soja, sé cómo hacer tofu, sé cómo hacer milanesas de soja. Me he vuelto un experto en la soja, fíjese. Y estoy descubriendo varias cualidades de algunos otros alimentos que a veces nosotros no considerábamos suficientes como para poder hacer algo. En mi casa hemos experimentado con diferentes tipos de panes, ¿sí? Obviamente estamos haciendo el pan en casa, como en muchos casos también lo hemos visto, y con el resto de nuestras familias así online vamos mostrando de alguna manera nuestros descubrimientos o los avances que estamos haciendo. No pierdas la inspiración. Es importante mantenernos inspirados. La otra cosa es que la pérdida nos hace perder muchas veces las perspectivas y dejamos de pensar. Tanto la inspiración como el hecho de provocar pensamientos son importantes. Y una de las trampas es que dejamos de hacer esto. Entonces, aprovecha el tiempo. Una de las cosas que vengo recomendándole a mucha gente y la utilizo yo mismo es marcate horarios. Usa de pronto el mismo horario para levantarte, el mismo horario para tomar desayuno. Toma un tiempo para edificarte a vos mismo, estudiar, indagar sobre algún tema que por allí no habías tenido tiempo de hacer antes. ¿Sí? Dedica tiempos para estar con la familia. Tenemos la posibilidad de almorzar todos juntos. Podemos incluso mirar algún programa de televisión. No pases todo el día mirando televisión. Aún la información, manéjala de manera adecuada, porque si no, perdemos la perspectiva. La otra cosa es que a veces cuando pasamos por estos tiempos de pérdida, es que nos comenzamos a cuestionar. Y uno de los temas es que queremos mantener cierta perfección, pero lo que sucede es que ya no podemos tener todos los aspectos controlados. Entonces, por más que nosotros nos cuestionemos algunas cosas y queramos mantener cierta perfección en nuestros sistemas de pago, en no atrasarnos con las deudas y otras cosas que en realidad no dependen directamente de vos, sino que dependen de otras condiciones y de lo que otros están haciendo. Entonces, cuestionarte o amargarte por esto es una pérdida, claro que sí. Pero no busques ni trates de ser perfecto en este tiempo. No, hay cosas que de pronto no vas a poder mantenerlas de la misma manera, y aunque insistas en mantenerlas de la misma manera, no lo vas a lograr porque los otros elementos están fuera de vos.
Entonces tenemos que aprender a manejar esto de seguir cuestionándonos o considerándonos que estamos en una falta completa. Las expectativas, la trampa de la expectativa, en que muchas veces vamos a ser más propensos a remarcar las dificultades y no las posibilidades. Usted ya ha escuchado muchas veces este término de qué es lo que vemos, si el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Pero tenemos que aprender a manejar el tema de las expectativas. Manejar las expectativas nos permiten tener diseños, nos permiten tener una visión, quizás una visión incluso mucho más amplia. Es mejor mantener expectativas de lo que puede suceder, de lo que yo puedo llegar a ser, de lo que yo puedo llegar a crear en un futuro próximo, que estar tratando de encontrar de pronto la información necesaria para tomar decisiones hoy. Entonces, es mejor tratar de tener expectativas y no caer en esta ansiedad que nos provoca la falta de información para tomar decisiones. Y la última cosa que tiene que ver es, no te está pasando solo a vos, que tiene que ver con la justicia. Porque las pérdidas muchas veces nos hacen preguntar, ¿por qué a mí? Bueno, no te está pasando solo a vos. Posiblemente tu situación en particular le está sucediendo de manera muy similar a muchas otras personas. Una de las cosas que yo he estado haciendo en este tiempo es animar a compartir con personas serias, en lo posible formadas, con cierta madurez. Compartí aquello que vos pensás que te está pasando solamente a vos. Eso que vos pensás que es una injusticia total lo que te está sucediendo. Fíjate, tengo algunas personas conocidas que buscaron inscribirse en este bono de los 10.000 pesos que está ofreciendo el Estado. Y por alguna razón u otra apareció el titulito de no, esto no es para vos. Tengo varios amigos que este mes y el mes pasado prácticamente no han facturado. Y varios se han hecho, y yo mismo me he hecho la pregunta, ¿por qué a mí? En realidad, cuando compartimos que estamos varios pasando por exactamente la misma situación, te vas a dar cuenta que no es solamente a vos, sino que posiblemente hay más personas. Pero si nos quedamos callados, posiblemente nos vamos a quedar con una imagen que no es real, nos vamos a quedar con una idea que no es real y sintiendo que somos nosotros los que estamos viviendo una injusticia total y no viendo que en realidad somos muchos los que posiblemente estamos pasando por exactamente el mismo tipo de situación. A veces necesitamos transformarnos en una voz, necesitamos transformarnos en la expresión de poder animarnos a decir, a mí me está pasando esto. Me ha alentado mucho ver en grupos de las redes sociales donde personas armaron un grupo diciendo yo estoy siendo afectado por un medio de comunicación o yo estoy siendo afectado porque no tengo ventas. A mí no me tocó el decreto. ¿Sí? A mí no me tocaron los 10.000 pesos. Me pareció muy interesante ese grupo. A mí no me tocaron los 10.000 pesos. Entonces, te das cuenta que en realidad hay muchas más personas y no solamente sos vos el que está padeciendo o está pasando por este valle de pérdidas y pérdidas, sino que poder apoyarnos y compartir con otros, esto es algo que nos va a ayudar.